Buenas, me presento, soy Orlando Blanco Quiñones, con número de cédula 110 46 290 del técnico en procesamiento de pruebas de software, de la ficha 27 21 843. A continuación vamos a dar continuidad con la evidencia de video con pruebas y resultados de acceso. Entonces, para ello nos muestra la figura de las tablas que acaba de crear. Entonces, el primer punto nos dice: cree una base de datos llamada blocks. Entonces ya tengo los códigos aquí. Veamos, pegamos. Entonces dice crear base de datos blocks. Le damos a ejecutar la sentencia. Efectivamente, crear la base de datos blocks. Vamos a actualizar y aquí está la base de datos. Entonces le damos la otra sentencia, usar base de datos blocks. Efectivamente la estamos usando ya. Entonces nos dice crear un usuario y publicaciones. Entonces creamos la tabla usuario, le damos a ejecutar a la sentencia. Efectivamente se creó la tabla usuarios. Nos dice acá, cree las sentencias SQL en DDL para el modelo de la imagen, asegurando que borre y edite en cascada las publicaciones. Entonces ya creamos la tabla usuarios y creamos la de publicaciones, dando a entender que todo lo que se borre o se edite se hará en cascada. Entonces le damos que ejecute la sentencia. Efectivamente, se ejecutó la sentencia. Nos dice acá el tercer punto. Cree un usuario admin que pueda insertar, actualizar y consultar las tablas. Las tablas. Entonces acá ya lo tengo. Entonces le damos copiar, pegar. Le damos crear usuario admin con la clave 39, identificado con la clave 39. Vamos a ejecutar sentencia. Efectivamente se creó el usuario admin y ahora le vamos a dar la opción de que pueda inyectar, actualizar y consultar datos. Entonces efectivamente ya le dimos el privilegio de consultar y actualizar datos. Entonces acá nos dice autentíquese en la base de datos con el usuario creado e inserte datos en las tablas. Entonces acá le damos guardar, creamos punto 01.
Entonces, hagamos que ahora en el punto número 3 de crear usuario admin debe que pueda insertar, actualizar y consultar las tablas. Ya aquí fue creado, que puede insertar, actualizar y consultar tablas. Cuarto punto dice autentíquese en la base de datos con el usuario creado y inserte datos en las tablas. Entonces nos dirigimos aquí. Vamos a crear nuevo usuario. Usuario admin db con la clave 39 ya creada. Efectivamente se creó el usuario admin db. Si ingresamos acá, copiamos la información que tenía. Vamos a pegar. Entonces, acá nos damos de cuenta que sí tenemos acceso a la base de datos logs. Vamos la sentencia usar tabla e insertamos los dos usuarios. Digamos, ejecutar la sentencia, efectivamente se insertaron los datos. Insertamos la aplicación, los datos de la aplicación y efectivamente se insertaron también. Acá el quinto punto nos dice pruebe que pueda borrar en un usuario. Entonces, acá tengo la sentencia ya escrita. Copiar, pegar, le damos ejecutar y efectivamente nos aparece error diciendo que el comando administrativo, como solo le dimos el privilegio de insertar, actualizar y consultar, no tiene permitido borrar. Le damos guardar. Guardamos. Ya guardado como admin db. Acá nos dice crea un usuario real que solo pueda consultar datos. Entonces regresamos al principal y acá tengo la sentencia del código. Vamos a copiar, pegamos, creamos el usuario con la clave. Efectivamente se creó el usuario read db con la clave 32. Entonces
Entonces le damos que solo pueda consultar con esa sentencia, que solo pueda consultar los datos. Efectivamente, ejecutó la sentencia, dando final al punto número 5, número 6. Sí. Nos dice en el último punto, el séptimo, autentíquese en la base de datos con el usuario creado e inserte datos en las tablas. Entonces, hacemos la misma operación. Usuario RedDB con la clave 32. Exactamente se creó el usuario RedDB. Entonces ingresamos los mismos datos de hace un momento con diferentes nombres. Entonces le damos a ejecutar. Efectivamente está utilizando la base de datos. Le damos insertar el primer usuario. Y efectivamente nos aparece error porque solo tiene permitido consultar datos. Insertamos el segundo y no nos deja insertar. Con esto acabaríamos el ejercicio de, de video con pruebas y resultados de acceso. Muchas gracias.